Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Su refugio favorito para sumergirse en el apasionante mundo del espectáculo turco y por supuesto, para deleitarnos con cada detalle de nuestra pareja predilecta, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy prepárense para una inmersión profunda porque las novedades que les traemos son de aquellas que desatan tormentas de emociones, revelan celos ocultos y desentierran confesiones que jamás creyeron posibles. Abróchense los cinturones de seguridad, porque la travesía que estamos a punto de emprender será de lo más intensa. Antes de que nos lancemos de lleno a la acción, quiero recordarles a todos los que aún no se han unido a esta gran familia, que este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Un simple clic en el botón de suscribirse, seguido de la activación de la campanita, les asegurará no perderse ni un solo vídeo de contenido exclusivo. Su apoyo es el motor que impulsa nuestro canal y significa el mundo para nosotros. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Quién podría olvidar el maremoto que supuso la serie Erkencikus? La química electrizante entre Demet y Can trascendió la pantalla, avivando durante meses los rumores de un romance que se gestaba en la vida real. Pero ¿cuánta verdad se escondía tras esa conexión aparentemente irrefrenable? Y aún más importante, ¿qué sucedió después del gran final? Hoy nos aventuraremos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de esa época dorada, analizando minuciosamente entrevistas, declaraciones cargadas de significado y, por supuesto, esos gestos reveladores que a menudo hablan más fuerte que 1000 palabras. Comencemos hablando de los celos. Sí, esa emoción tan humana como compleja, que en ocasiones nos juega malas pasadas, nublando nuestro juicio y desatando tormentas internas. ¿Alguna vez se han preguntado si Can Yaman llegó a sentir celos de los compañeros de reparto de Demet? Los rumores, susurrados en voz baja pero con persistencia, apuntan a que sí. Recordemos que Demet, después de Erkencikus, emprendió otros proyectos de gran envergadura, que la llevaron a colaborar con galanes de innegable atractivo. Y aunque ambos han mantenido siempre una fachada de profesionalismo, las fuentes cercanas a la producción de algunas de esas series aseguran que Can no podía evitar mostrar cierto recelo. No nos referimos a escenas de celos explosivas y teatrales, sino más bien a miradas intensas, comentarios sutiles, cargados de doble sentido y, en general, una actitud ligeramente distante cuando Demet se explayaba sobre sus nuevas experiencias y compañeros. ¿Acaso se trataba de simple amistad protectora, un instinto fraternal exacerbado por la cercanía? ¿O había algo más profundo, un sentimiento que latía con fuerza en el interior? Les dejo a ustedes la tarea de juzgar. Pero no solo Can podría haber sido víctima de los celos. También se ha especulado con no poca insistencia sobre la reacción de Demet ante la creciente popularidad de Can y las constantes muestras de afecto que recibía por parte de sus fans, especialmente las italianas. Can se convirtió en un verdadero ídolo en Italia, un objeto de deseo para miles de seguidoras, y las redes sociales se inundaron de mensajes y vídeos dedicados a él, alabando su físico, su carisma y su talento. ¿Sentía Demet al menos una pizca de envidia por esa atención desmedida, por ese fervor casi religioso que despertaba Can en el país de la bota? Es difícil saberlo con certeza, ya que la actriz siempre ha mantenido una postura discreta y elegante. Sin embargo, algunas entrevistas de la época sugieren que, aunque se alegraba sinceramente por el éxito arrollador de Can, también le preocupaba que la distancia física, producto de sus agendas repletas, y la intensa atención mediática pudieran afectar su relación, ya fuera amistosa o romántica. Existía el temor de que la llama se extinguiera, consumida por la lejanía y el escrutinio público. Ahora adentrémonos en el terreno resbaladizo de las confesiones. A lo largo de los años, tanto Demet como Can han concedido entrevistas en las que, intencionadamente o no, han dejado caer pistas reveladoras sobre lo que realmente ocurrió entre ellos durante y después de Erkencikus. Por ejemplo, Demet ha mencionado en varias ocasiones la fuerte conexión que sintió con Can durante el rodaje de la serie, describiéndolo como un compañero generoso, talentoso y muy divertido. Pero también ha dejado claro que ambos tenían vidas muy diferentes, ambiciones y proyectos que los llevaban por caminos distintos, y que la presión mediática fue un factor determinante en su separación, o al menos en su distanciamiento. La constante persecución de los paparazzi y las especulaciones de la prensa rosa crearon un ambiente asfixiante, que dificultaba la posibilidad de construir una relación normal, al margen de los focos y las cámaras. Por su parte, Can ha sido un poco más reservado, más cauteloso a la hora de hablar de su relación con Demet. Sin embargo, en algunas entrevistas ha reconocido que la relación con la actriz fue muy especial,
que le guarda un gran cariño y que atesora los recuerdos de los momentos que compartieron en el set de rodaje. Incluso en una ocasión, insinuó que quizás las cosas podrían haber sido diferentes si no hubieran estado tan expuestos al público, si hubieran tenido la oportunidad de conocerse y conectar en un entorno más íntimo y privado. Imaginen las posibilidades. Pero no todos son rumores, especulaciones y conjeturas. También contamos con hechos concretos, datos objetivos que nos permiten armar el rompecabezas de su relación, aunque sea de forma incompleta. Por ejemplo, después de la finalización de Erkénthicus, ambos se distanciaron gradualmente, dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron coincidir en eventos públicos. Un gesto que en el mundo del espectáculo a menudo es interpretado como una señal inequívoca de ruptura, de tensión latente o de rencor no resuelto entre dos personas. El unfollow en Instagram se ha convertido en una declaración de intenciones, en un grito silencioso que anuncia el fin de una era. Además, durante un tiempo tanto Demet como Can se esforzaron por mantener las distancias, evitando cualquier tipo de contacto público. Y cuando coincidían en algún evento, ya fuera una alfombra roja o una fiesta organizada por una marca, mantenían una actitud distante y formal, intercambiando saludos corteses pero sin profundizar en la conversación. Sin embargo, en los últimos años, hemos asistido a un acercamiento entre ellos. Se han dejado mensajes sutiles en redes sociales, comentarios cariñosos en publicaciones ajenas y han manifestado públicamente su admiración mutua, reconociendo el talento y el trabajo del otro. Incluso se rumorea con insistencia que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie o una película que volvería a reunir a la pareja más explosiva de la televisión turca. Crucemos los dedos y pidamos a Alá que este sueño se haga realidad. Ahora, vamos a analizar algunas de las declaraciones más impactantes que han hecho tanto Demet como Can a lo largo de los años. Demet, en una entrevista reciente, confesó que durante el rodaje de Erkénthicus, llegó a confundir la realidad con la ficción, que la intensidad de las emociones que experimentaba su personaje se trasladó a su vida personal y que sintió una gran admiración por Can, al que considera un actor excepcional y una persona muy especial. Sin embargo, también aclaró que nunca hubo una relación romántica formal entre ellos, que su vínculo siempre fue más cercano a la amistad, al compañerismo y al respeto mutuo. Can, por su parte, en una entrevista para una revista italiana, declaró que Demet es una mujer muy especial, una persona a la que siempre recordará con cariño y gratitud. También admitió que la química entre ellos era innegable, que la conexión que se estableció desde el primer momento fue mágica y que fue muy divertido trabajar juntos. Pero al igual que Demet, negó que hayan tenido una relación sentimental, insistiendo en que su vínculo se basó en el respeto, la admiración y la amistad. Entonces, ¿a quién creer? ¿A las fuentes cercanas a la producción que aseguran que hubo celos, tensión y algo más que amistad entre Demet y Can? ¿O a las declaraciones de los propios protagonistas, que niegan cualquier romance y se aferran a la versión de una relación puramente profesional? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio, en una zona gris donde se difuminan los límites entre la realidad y la ficción. Es muy probable que ambos hayan sentido una fuerte atracción mutua, que hayan experimentado momentos de celos, incertidumbre y confusión. Pero también es cierto que ambos son personas muy profesionales, responsables y comprometidas con su trabajo, y que supieron separar su vida personal de su desempeño actoral. Además, la presión mediática y la constante atención de los fans seguramente influyeron en su decisión de mantener una relación estrictamente profesional, evitando cualquier tipo de compromiso público que pudiera poner en riesgo sus carreras. No olvidemos que en esa época ambos eran jóvenes, estaban construyendo sus carreras y aspiraban a alcanzar el éxito en el competitivo mundo del espectáculo. Una relación sentimental pública podría haber perjudicado sus proyectos y haberlos expuesto a críticas innecesarias, convirtiéndose en un obstáculo en su camino hacia la consagración. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias que nos encanta seguir de cerca, que nos mantiene en vilo y que alimenta nuestra imaginación. Una historia llena de pasión, celos, confesiones y, sobre todo, de mucho misterio. Y aunque nunca sepamos con certeza lo que realmente ocurrió entre ellos, siempre podremos disfrutar de su talento, de su carisma y de la magia que crearon juntos en Erkénthicus. El legado de Sanem y Can Divit permanecerá para siempre en nuestros corazones. En resumen, hoy hemos explorado los posibles celos que surgieron entre Demet y Can durante y después de Erkénthicus, analizando rumores, declaraciones y gestos que podrían indicar una tensión subyacente.
una rivalidad soterrada o un sentimiento no correspondido. También hemos examinado las confesiones que ambos han hecho a lo largo de los años, intentando descifrar la verdad detrás de su relación, desentrañar los secretos que se esconden tras sus palabras. Y por último hemos reflexionado sobre los factores que pudieron haber influido en su decisión de mantener una relación estrictamente profesional, priorizando sus carreras y evitando el escrutinio público. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Recuerden que la verdad absoluta sobre la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio, un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver. Pero eso es parte de lo que hace que su historia sea tan fascinante, tan adictiva y tan irresistible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Qué opinan de las declaraciones que han hecho a lo largo de los años? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que podrían retomar su relación en el futuro? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.